sin olvidar, Manuel, el mandato popular que tenemos. Sí, correcto, sí. Pero yo creo que hay forma de mejorar, de enriquecerla y de llevar a un buen puerto esta reforma judicial que es para nosotros es inminente, es necesaria, es indispensable, y que queremos hacer bien las cosas sin lastimar a nadie. Repito, los derechos adquiridos de los trabajadores no se tocan en ninguna de las expresiones ni en ninguna de las categorías de cuando dices, por ejemplo, quizá los secretarios de acuerdo, la gente que trabaja los con trabajadores, los 50,000, casi 50,000 trabajadores, no deben de preocuparse. Les garantizamos que sus derechos serán respetados. Entonces hay margen de maniobra, como dices, hay margen de maniobra para discutir, pero sí habría margen de maniobra para que la comisión respectiva retome cosas valiosas, las incorpore, ¿no? Ahora, ¿qué no se puede tocar, Ricardo? ¿Qué es lo que no se puede tocar? Mira, lo que me parece que es inamovible es el espíritu y la esencia de la reforma de los 16. Por ejemplo, la elección. Por ejemplo, aunque ahí se pueden establecer modalidades que ayuden a que, por ejemplo, hay una preocupación de algunos ministros con los que yo he platicado, la calidad. Pues ya escuchamos a Ricardo Monreal, donde aclara que no se le van a afectar las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, que son cerca de 50,000. Ayer Norma Piña saca un video donde trata de manipular a los trabajadores del Poder Judicial, diciendo que hay que unificarse en contra de esta reforma, porque les va a afectar sus intereses, sus prestaciones a los trabajadores. Una mentira, ya Ricardo Monreal lo está aclarando. Lo que no aclara la ministra Norma Piña es que quiere usar nuevamente a los trabajadores del Poder Judicial para que defiendan sus privilegios de esa élite del Poder Judicial. Eso es lo que no aclara Norma Piña. Amigos y amigas, antes de ir a la entrevista que se le hizo a Ricardo Monreal, vamos a escuchar por parte de el diputado García Almaguer cuáles son los privilegios de esta élite que se resiste a acatar el mandato del pueblo que hizo el 2 de junio al darle la mayoría calificada a Claudia Sheinbaum para que reforme el Poder Judicial, porque no hay que olvidar que hoy el Poder Judicial se ha convertido en un brazo político del PRI y el PAN. Además, protectores de los delincuentes de cuello blanco como Salinas Pliego o los narcotraficantes. Hay que recordar que amparan a delincuentes, sueltan a delincuentes, descongelan cuentas a delincuentes. Amigos, vamos a ir a los privilegios de esa élite del Poder Judicial. Sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre, es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo, hay quien claramente no corre riesgos.
Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva, la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Okay. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Pues ya escuchamos al diputado García Almaguer. Y es que hoy todo está listo para iniciar la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Este 27 de junio, ministros asistirán a una reunión convocada por legisladores de Morena, a la que también han sido invitados miembros del Consejo de la Judicatura y de asociaciones de abogados. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, asegura que la reforma es inminente, ya que la Corte se alejó de lo que necesita el país. Aunque garantizan los derechos a los trabajadores, explica que no tiene en instrucciones de no tocar una coma y que hay temas inamovibles como el ajuste salarial y la elección de ministros por voto popular. Monreal promete escuchar a todas las voces y propuestas que se hagan por los ministros y las personas que asistan. Amigos y amigas, así que no se va a tocar los salarios de los trabajadores del Poder Judicial, como salió Norma Piña a tratar de manipularlos, diciendo que ella va a ser una defensora de los derechos de los trabajadores, cuando en realidad quiere utilizar a los trabajadores para que defiendan sus privilegios. Amigos y amigas, ahora sí vamos a ir a la entrevista que se le hizo a Ricardo Monreal. Le agradezco mucho, de verdad, qué gusto dar a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Ricardo, qué gusto, buen día. ¿Qué tal, Manuel? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad de platicar, escucharte, Ricardo. Bueno, a ver, pues tus puntos de vista, evidentemente, podemos comenzar. ¿Cómo viene la sesión de las 5 de la tarde? ¿Qué es lo que vamos a ver, grosso modo? Sé que el programa todavía se está puliendo. Ayer hablabas justamente de los nuevos invitados que van a ir a la sesión de hoy. ¿Cómo viene? Va a ser una reunión importante. Yo creo que está convocada gran parte de, cuando no la totalidad, de ministros de la Corte. A todos se les invitó y todos confirmaron. Okay. También el Consejo de la Judicatura, todos sus miembros también están invitados. Las asociaciones, los grupos que están interesados en la reforma al Poder Judicial, así como trabajadores del Poder Judicial. Obviamente también los legisladores, coordinadores de los grupos parlamentarios, todos, y coordinadores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Incluso estará también invitado la Fiscalía General de la República, aunque esta no confirmó, Gertz no confirmó, sino nombró al vicefiscal general para que asistiera. Entonces están invitados todos, sin excepción, y va a ser una reunión de arranque inicial. Será la inauguración de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Va a ser interesante, se podrá hablar, habrá turnos para los ministros, para las personas sí van a poder hablar los que acabas de mencionar. Abierto, abierto y equilibrado, tanto de ministros como de personas que tengan interés en hacerlo, pero claro, con tiempos regulados, porque no alcanzaría
una convocatoria tan amplia, agotarla en un solo momento, pero también tendremos otros 8 foros. Estaremos por ejemplo, te comento, el 1 de julio en Jalisco, el lunes, y luego el 2 de julio en Toluca, en Chiapas el 9 de julio, en Veracruz el 12 de julio, en Puebla el 23 de julio, en Cámara de Diputados de nuevo aquí, 30 de julio, Coahuila el 6 de agosto y concluimos el 8 de agosto. En cada uno de estos lugares, Manuel, se van a tratar temas distintos. Por ejemplo, ahora arrancamos con el tema ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Y así en cada uno. Por ejemplo, en Toluca vemos el tema de austeridad, fideicomisos y el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, que por cierto no se tocan, ¿eh? Una de las indicaciones como titular futura del Ejecutivo Federal, como presidenta virtual, una de las recomendaciones, instrucciones para integrantes de su gabinete y sugerencias para los integrantes del Poder Legislativo es que no se toque el derecho de los trabajadores. No se va a tocar. No hay un solo artículo en los 16 de la Constitución que se pretende modificar que se afecte a la base trabajadora. Están a salvo sus derechos y esa es una recomendación puntual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Correcto. Oye, Ricardo, ahora sí que el primer tema entonces, ¿qué poder judicial tenemos? Y yo te pregunto, ¿cuál es el poder judicial que queremos, Ricardo? Mira, alejado de la corrupción, un poder judicial alejado del nepotismo, un poder judicial alejado de privilegios, que lo convirtió en prácticamente una ínsula, una élite, una burbuja, en donde el acceso a la justicia es una letra muerta, así como la justicia pronta y expedita. Vamos a buscar un poder judicial que esté a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Ni siquiera prejuzgo yo, no generalizo a jueces, magistrados y ministros. Lo cierto es que la Corte se alejó del sentimiento de la nación y que tenemos un mandato popular que se depositó el 2 de junio. Pero vamos a actuar con mucha prudencia, incluso la celebración de foros que arrancan ahora, estos diálogos que arrancan ahora, yo creo que es una actitud correcta de la presidenta virtual para que puedan ahí expresar sus comentarios y que en el Parlamento abierto puedan mejorarse las iniciativas, enriquecerse las iniciativas. Es un buen comienzo, Manuel. Esperamos que se realice a un nivel superior, diálogo respetuoso. Nosotros los vamos a escuchar con respeto a los ministros de la Corte, a las ministras que quieran asistir, y vamos, quien va a dictaminar es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero cuidaremos que la redacción retome algunos de los conceptos que se viertan y que mejoren la iniciativa. O sea, sí que se retome ahora y en los 8 foros. O sea, sí que se retomen las cosas valiosas que digan los ministros, no cerrados a eso, para que no quede como en otras ocasiones muchas, Ricardo, que hemos platicado y hemos visto en las discusiones antes, de que no se le mueva ni una coma. No hay ese interés. Tampoco no hay esa indicación de nadie. Creo que el Poder Legislativo va a actuar en consecuencia, sin olvidar, Manuel, el mandato popular que tenemos. Sí, correcto, sí. Pero yo creo que hay forma de mejorar, de enriquecerla y de llevar a un buen puerto esta reforma judicial que es para nosotros es inminente, es necesaria, es indispensable y que queremos hacer bien las cosas sin lastimar a nadie. Repito, los derechos adquiridos de los trabajadores
No se tocan. No se tocan en ninguna de las expresiones ni en ninguna de las categorías. Sí, cuando dices, por ejemplo, quizá los secretarios de acuerdo, la gente que trabaja los con trabajadores, los 50,000, casi 50,000 trabajadores, no deben de preocuparse. Les garantizamos que sus derechos serán respetados. Entonces hay margen de maniobra, como nos dices, hay margen de maniobra para discutir, pero sí habría margen de maniobra para que la comisión respectiva retome cosas valiosas, las incorpore, ¿no? Ahora, ¿qué no se puede tocar, Ricardo? ¿Qué es lo que no se puede tocar? Mira, lo que me parece que es inamovible es el espíritu y la esencia de la reforma de los 16. Por ejemplo, la elección. Por ejemplo, aunque ahí se pueden establecer modalidades que ayuden a que, por ejemplo, hay una preocupación de algunos ministros con los que yo he platicado. La calidad. El profesionalismo. La lista. ¿Quiénes son? ¿Cómo establecer evaluaciones técnicas que permitan que estén los mejores? Eso lo podemos revisar. Incluso ayer yo hablaba con un ministro de la Corte y decía, ¿cómo es que establecemos filtros para que en el ejercicio de la función pública como juzgadores se garanticen los mejores? Y no gente que esté improvisada, que se vaya a enseñar. Todo eso o que vaya a aprender a la Corte, ¿no? Exacto, no, se va a ver. Y la idea sí es eso. O, por ejemplo, lo del tribunal de disciplina judicial. Sí. Eso que le llaman la Santa Inquisición. Eso es inamovible, es decir, sí necesitamos crearlo. Ahora sí podemos establecer mecanismos que mejoren la instalación de ese tribunal, porque ese tribunal es el que ve sanciones, actuaciones de los jueces, ministros y magistrados, y el que procede a poner orden en términos muy generales. Es un tribunal de disciplina judicial que se integra por 5 ministros electos, actualmente serán por voto popular, es lo que se pretende. Estos miembros no son ministros, son magistrados, son miembros del tribunal. Tendrán una función muy importante. De hecho, Manuel, se suprime el Consejo de la Judicatura. Sí, correcto. Esa es otra de las facultades que creamos y que deseamos que se establezcan en la Constitución, que para nosotros son indispensables. ¿Cuál es? Separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Sí, de la disciplina. Actualmente la función administrativa y la función jurisdiccional están en un solo cuerpo y la preside la presidenta de la Corte. La misma persona. Es bastante acumulación de funciones que no es posible desarrollarlas con eficiencia. Sí, puede ser hasta conflicto de intereses en algún momento. Sí, entonces esa es inamovible para nosotros, pero ¿cómo crearlo? Incluso el establecimiento de facultades y lo que la ley orgánica y las leyes reglamentarias prevén es muy importante. El principio de equidad, por ejemplo, también es una cosa importantísimo para nosotros. Este tribunal que te decía de disciplina es muy importante. Además, otra de las cosas que nosotros no podemos echar atrás es, por ejemplo, los plazos, Manuel. Estamos estableciendo plazos fatales para la resolución de los juicios. Tú sabes, seguramente has escuchado, como muchos de nosotros, tengo un juicio en el Poder Judicial que ya tiene 2 años, o mi tío o un amigo mío está procesado y no lo sentencian desde hace 3 años. O más. O tengo un juicio mercantil. Para hablar del nuevo sistema de justicia o el más reciente, el anterior puede tener 15, 18, 20 años. Exactamente. Entonces, eso es, incluso se va a establecer brevedad en los determinados juicios, procesos, para que tengan un determinado tiempo para resolver jueces, magistrados y ministros. Es la justicia pronta y expedita a hacer la realidad.
Entonces, hay una buena actitud, no hay una actitud de vendetta, en muchos de nosotros hay una actitud de reflexión. Es simplemente como dice el título de ahora, ¿qué poder judicial queremos? Exacto. ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Y yo he hablado con varios ministros, ese es mi trabajo, y ese es el derecho que tienen a lo que en los juicios y en los órganos jurisdiccionales se conoce como el alegato de oídas, escucharlos. Y yo he estado conversando con magistrados, con ministros, con jueces incluso, en donde tienen sus preocupaciones legítimas, y que nosotros no nos alejamos para escucharlas. ¿Qué les preocupa más, Ricardo? ¿La preparación, por ejemplo, quizá de los ministros, en todo caso, de los magistrados, de los jueces? A ellos les preocupan obviamente sus derechos, ¿no? Porque sus recuerda derechos. Recuerda a los ministros, magistrados y jueces. Recuerda a Manuel y recuerda el auditorio que se establece, eso sí, en una iniciativa, la terminación de jubilación vitalicia. Y prácticamente también, pues, su trabajo. Sí, se suprime el haber de retiro también, en el caso de ministros y magistrados. Entonces, ¿En eso habría margen de discusión? Y el que los jueces y magistrados que no ganen la elección no vayan a seguir trabajando. Exacto. Eso es lo que les preocupa. Pero yo te diría que incluso aunque no está en la ley, se me ocurre una cosa. Mira, y estoy en ese ejercicio. Perdón que te interrumpa, Ricardo, porque nos vamos a ir a la pausa. ¿Nos puedes permitir el corte? Regresamos, tenemos todavía 5 minutos más. Sí, por favor, perdóname, Ricardo. Estamos aquí hablando con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, y este foro en un ratito más. Bueno, pausa, que a las 5 de la tarde comienza. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva. Ricardo Monreal, coordinador precisamente de los senadores de Morena, hablando de los foros, nos ha dicho, entre otras cosas importantes, subraya él, no se van a tocar los derechos de los trabajadores, de los cerca de 45,000 trabajadores del Poder Judicial, números cerrados. El mensaje que le ha pedido la presidenta electa que se transmita, dice, no hay una sola voz que nos haya dicho que no se le toque una sola coma a esta iniciativa. Vamos a escuchar con respeto a los ministros qué es lo que no se va a modificar. En eso sí hay una clara idea: la elección de jueces, ministros y magistrados, el establecimiento del tribunal disciplinario y las plazas para la resolución de asuntos, o los plazos, perdón, de resolución de asuntos jurídicos. Ahora, escuchabas, decías, Ricardo, a los ministros con sus preocupaciones de sus derechos, el término de sus saberes, probablemente el término de sus actividades laborales, y ahí debimos ir a la pausa, Ricardo. Sí, yo te decía, y voy a tratar de ser un poco más claro para que no quede en el aire nuestros conceptos, dado que este es el tema, Manuel, es el tema ahora en todo el país y es la preocupación. Pero mira, la iniciativa tiene 3 grandes objetivos. Garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, sí modificar el diseño, y estructura de los órganos disciplinarios que yo te dije del Poder Judicial Federal. Exacto, del tribunal. Y establecer que los ministros de la Corte y los magistrados sean electos por voto popular. Ahora bien, dentro de estos objetivos está también, bueno, ya sabes que la nueva integración será en lugar de 11-9. 11-9, sí, correcto, sin salas. Y otra cosa importante, Manuel, que hay que destacar, que también para nosotros resulta indispensable, inamovible, firme, es la remuneración que perciben los ministros de la Suprema Corte y yo diría una élite del Poder Judicial de la Federación, que establecemos en la Constitución que no pueden ser mayores a los que establece la Constitución para el presidente de la República o el presupuesto de egresos. Entonces, ahí sí se eliminan uno de los principales privilegios que recibe la Corte, como te decía, la pensión vitalicia y el haber de retiros. Hay un tema que yo tengo que destacar: las denuncias sobre el actuar de los servidores del Poder Judicial, que es a través de este tribunal.
Y lo que también te comentaba son los plazos que para nosotros resultan indispensables. Se establecen plazos de 6 meses para resolver juicios planteados, y si a los 6 meses no se resuelve, se hace del conocimiento del Tribunal de Justicia y ejecuta. de Disciplina Judicial, y hace un llamado de saber las razones por las cuales no ha resuelto el asunto el juez de distrito. Entonces, sí hay más materia. Al establecer un órgano de administración judicial, se convierte en un órgano técnico exclusivamente, y no son ya los jueces, los magistrados, los ministros los que intervienen o integran este órgano de administración judicial, que solo es los gastos, pues ya sabes tú, el presupuesto manejan cerca de 80,000 millones de pesos. Entonces es un órgano administrativo, técnico, con autonomía, para que aplique bien los recursos del pueblo. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por todo esto. Ya estaremos viendo en la tarde cómo se van dando las cosas conforme tú nos las vas platicando, y ojalá podamos irlo charlando. Va a ser un buen ejercicio hoy, Manuel. Ojalá estén atentos. Vamos a darle máxima publicidad a través del canal del Congreso y de la Judicatura y redes y todo. Y ahí estaremos pendientes para lo que se ofrezca. Muy agradecido, Ricardo, de verdad,